Hola, bendiciones, buenas noches. Qué gusto estar viéndolos una vez más, un día más, estar con ustedes, compartiendo esta pequeña lectura bíblica. Hoy vamos a hablar de la parábola del Hijo Pródigo, que es una de las parábolas, siento, más populares, ya que Jesucristo lo utilizó para enseñarnos, para darnos un ejemplo, como es con el Padre. Hoy vamos a hablar exclusivamente de los primeros versículos que están en esta parábola. Dice la Biblia en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículos del 11 en adelante. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, el menor y el mayor. En el número 12 dice: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Quisiera que nos detuviéramos aquí por un minuto y se preguntara: ¿por qué fue que el hijo menor decidió pedirle las cosas a su padre e irse lejos a una provincia apartada? Bueno, esto realmente lo hace porque el hijo menor ya no quería vivir bajo la autoridad de su padre. Él ya no quería que su papá le dijera cómo tenía que hacer y cómo no tenía que hacer las cosas. Él pensaba probablemente que su papá tenía experiencia, que le había ido muy bien, pero que él tenía una mejor manera de solucionar las cosas, una mejor manera de hacerlas. Y es por eso que él decide pedirle las cosas, los bienes que le corresponden a su padre. Pero vean lo lindo del papá. El papá sabía previamente que su hijo iba a malgastar, que iba a desperdiciar las cosas que él le había dado, pero no se opone. El papá dice: bueno, tengo 100 colones, 50 son del hijo menor y 50 son del hijo mayor. Vean que el hijo mayor no toma sus cosas, sino que él sigue trabajando en la casa de su padre. En cambio, el hijo menor dice: a los pocos días tomo mis cosas y me voy lejos, donde mi papá no me pueda ver, donde mi papá no me diga nada, donde mi papá no me diga qué hacer. ¿Qué pasó? Bueno, dice la Biblia que después de que él se fue para la provincia apartada, allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y nos han enseñado a través del tiempo que cuando el hijo menor se fue a vivir perdidamente a esta provincia alejada, es porque él se fue a tomar y a acostar con prostitutas. Pero saben, vivir perdidamente es mucho más que eso. Vamos a hablarlo ahora del ámbito espiritual. Dice que cuando nosotros, aunque usted y yo seamos hijos de Dios, y aunque usted y yo tal vez vamos a la iglesia, no quiere decir que usted y yo estemos siendo obedientes con el Padre. No quiere decir que nosotros estemos viviendo bajo la autoridad de nuestro Padre Celestial, que es el Padre en este caso. Cuando Él dice, cuando su Padre, Él le dice a su Padre que le dé sus cosas porque Él quiere irse, probablemente o probablemente no, definitivamente así es, porque nosotros tendemos primero a pensar las cosas, luego a decirlas y después de que la decimos lo hacemos. Entonces este hijo pródigo empezó teniendo pensamientos en donde él ya no quería la autoridad de su padre. Hasta que llegó el momento en el que le dijo a su papá y se fue lejos de la autoridad de él para que él no lo pudiera ver. A veces usted y yo, estando en la iglesia, somos desobedientes al Padre y no tenemos una relación con Él. Aquí dice que Él se fue a una provincia apartada a hacer el mal. Pero en muchas ocasiones los mismos hijos de Dios van a la iglesia, pero no están
en la relación que deberían de estar con su Padre. No están pegados a la vid verdadera que es Cristo Jesús. Y por eso el fruto que están dando no es el fruto que Jesucristo espera de ellos. Saben, cuando nosotros leemos acá que dice que desperdició sus bienes viviendo perdidamente, cuando estudiamos qué es lo que quiere decir perdidamente en la Biblia, dice que perdidamente es una vida inútil, sin provecho. Los bienes que nosotros, usted y yo tenemos hoy, que nos ha dado nuestro Padre de antemano, son los dones que usted y yo tenemos para el uso, para el servicio de Dios, para hacer que la obra de Dios crezca, para hacer su voluntad y para vivir pegados a la vid verdadera y que tengamos vida y vida en abundancia. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros vivimos en desobediencia, no podemos estar pegados a la vid verdadera, porque parte de vivir en relación con Dios y que haya una estrecha comunicación de acá para allá y de allá para acá, es saber que Él es nuestro Padre, es saber que Él tiene toda la potestad para decirnos qué hacer y cómo hacerlo. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios y sabemos qué es lo que Dios dice acerca de, pero no queremos hacerlo, estamos desobedeciendo. ¿A qué me refiero? Bueno, muchos de nosotros decimos, Dios dice que no hay que chismear, pero qué rico echarse un chismecito. Qué rico hablar de tal persona. He visto gente que publica en las redes sociales que dice, yo escuchando el chisme más insignificante y ponen la foto de una persona poniendo toda la atención, como si fuera muy gracioso. La Biblia dice que eso no está bien, que nosotros no deberíamos de chismear, pero se hace. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros podríamos decir, bueno, eso es una desobediencia leve, no es tan fuerte, yo por lo menos no mato. Ok, pero Dios no dice que sea más pecado una cosa que la otra. Dios dice que es pecado. Dios nos dice que hay cosas que no tenemos que hacer, que no tenemos que ser altivos, que no tenemos que ser orgullosos. Él nos dice que Él pasa de lejos del orgulloso, pero está cerca del humilde. ¿Qué tan orgullosa es nuestra actitud? ¿Estamos viviendo una vida en relación con Dios, permitiendo que Él sea el que nos redarguya, que Él nos enseñe? Ahora, cuando les digo todos estos pecados que pueden sonar pequeños, no quiere decir que vamos a ser perfectos y santos y que no vamos a pecar, no, pues sí estamos llamados a ser santos, pero santos apartados del mal para el Señor. Estamos llamados a vivir de la mano de Dios y nos vamos a equivocar, claramente. Todos se equivocan, yo soy la que más me equivoco probablemente. Pero el secreto está en equivocarnos. Y cuando usted va a la noche a orar, el Espíritu Santo de Dios, cuando usted tiene una relación genuina con Él y Él te habla y usted le habla a Él te dice, hiciste tal cosa mal. Entonces usted se arrepiente, le pide perdón y procura no volver a hacerlo. Puede que usted lo vuelva a hacer, sí, porque usted se puede equivocar, no hay ningún problema. Dios te perdona, pero usted está procurando ya no hacerlo más y el Espíritu Santo te ayuda para que vayas limpiando esa área en tu vida. Ahora, ¿qué pasa? Pasa también que hay gente que dice, el que reza y peca empata. Eso no es cierto, estoy pecando deliberadamente. No puede haber eso. En la Biblia en ninguna parte dice que el que reza y peca empata. Dice que el que peque procure ya no hacerlo más. Procuremos no hacer lo que a Dios le desagrada. Procuremos vivir una vida pegados a Dios. Ahora, cuando hablamos de un pródigo, la definición de pródigo en la Biblia es aquella persona que desperdicia su herencia.
nosotros, ahora hablando de usted y de mí, ¿cómo seríamos pródigos? Bueno, el Señor ya nos ha dado una serie de cosas a nosotros. Él ya nos ha equipado para que le sirvamos de una y de otra manera y de muchas maneras. Cada quien tiene una tarea diferente. No le estoy diciendo que todos tienen que cantar, que todos tienen que profetizar, o que todos tienen que ser predicadores, o que todos tienen que ser maestros. No, todos tenemos tareas diferentes y está excelente porque somos miembros de un mismo cuerpo y tenemos una sola cabeza que es nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que poner esos dones espirituales, esas cosas que Dios ya nos ha dado al servicio del Padre. La palabra de Dios dice que los dones son irrevocables y es por eso que cuando el hijo pródigo le pidió a su padre sus bienes, él no le dijo que no, él se los dio, aunque sabía que los iba a desperdiciar. Usted y yo ya tenemos los dones que el Señor nos dio. Solamente procuremos no desperdiciarlos. Procuremos no vivir como el hijo pródigo, una vida inútil, sin beneficio, sino más bien procuremos, pongamos al servicio del Señor lo que Él ya nos ha dado para la extensión de su reino, que es lo que es realmente importante. Saben, nosotros hoy en día vivimos sumamente afanados con obtener cosas, con comprar carro, con comprar casa, con la mejor ropa, con los mejores zapatos. Pero todas estas cosas que nosotros hagamos aquí en la tierra, si mañana Dios viene, si mañana viene Jesucristo, o si mañana el Señor decide llevarte a su presencia, delante del tribunal, y te pregunte, ¿qué hiciste con las cosas que te di, con tus talentos, con tus dones? ¿Qué va a decir usted? Los desperdicié, viviendo una vida perdida como el hijo pródigo. Me enfermé y ya a último momento me arrepentí y volví en sí para estar contigo en la muerte. O vamos a decirle al Señor, Padre, usted me dio esto, pero acá está lo que hice para la extensión de tu reino. Aproveché mi vida viviendo una vida de acuerdo a lo que usted quería para mí, haciendo su voluntad. Primero Dios sea el segundo caso. Saben, hoy usted y yo tenemos una puerta abierta. Hoy tenemos la oportunidad de hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer. La Biblia dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Porque hay pocas personas que están dispuestas a poner en práctica, lo que el Señor ya les ha dado, a ejercitar eso que Dios quiere para ellos. Ya no le demos al Señor miseria de nuestro tiempo. Pongamos al Señor como nuestra mayor prioridad en nuestra vida. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia divina. Y todo lo demás que usted quiera, todo lo demás por lo que usted quiere trabajar hoy para tener aquí en la tierra, le va a ser añadido. Pero primero, busque el reino de Dios, porque eso nos complementa todo. Saben, en el Salmo 23, cuando nosotros leemos y dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Todos los hemos escuchado. Unges mi cabeza con aceite, me has dado de tu Santo Espíritu y mi copa está rebosando. ¿Qué tan rebosantes estamos usted y yo del Santo Espíritu de Dios? ¿Qué tan rebosantes estamos de su presencia? ¿Qué estamos haciendo para estar rebosantes? Hermano y hermana, esta palabra es para usted que ha creído en el Señor Jesucristo, que le ha aceptado y que Dios le ha dado la potestad de ser hecho hijo de Dios. Vivamos una vida como la vivió Jesucristo, una vida en donde era un hijo amoroso que obedecía a su Padre en absolutamente todas las cosas. Vivamos una vida de provecho para que, si en esta vida, nuestra vida no es gloriosa,
sea gloriosa cuando lleguemos a la presencia del Señor. Aunque le aseguro, estoy convencida, completamente segura de esto. Y es que cuando nosotros hacemos de Dios nuestra prioridad, cuando nosotros buscamos primeramente su reino, cuando nosotros hacemos su voluntad, Dios nos pone por cabeza y no por cola. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios nos pone en las mejores cosas, Dios nos pone en lo mejor, porque Él, los planes que tiene para usted y para mí son aún mejores, son mucho más grandes que los que usted y yo tenemos. Pero, acoplémonos primero a vivir como Él quiere que nosotros vivamos, seamos hijos obedientes, como esos niños al que su padre le dice, haga y hace. Nuestro Padre nos diga, haga y hagamos. Que el Señor les bendiga grandemente. Si alguien tiene alguna petición de oración o quiere que oremos por algo, me escribe al inbox y con muchísimo gusto nos ponemos en contacto y oramos. Y por otra parte, tengo un mensaje para una persona, una señora. El Señor me mostraba, yo realmente no la conozco. Vi que tenía pelo corto, pero sé que está teniendo muchos problemas con su casa, con su vivienda, está teniendo problemas con el zinc. Y Dios me decía que Él le va a solucionar ese problema que está pasando esta señora, pero que es importante que una vez que Él lo solucione y cuando ella viva una vida cómoda, porque ahorita está viviendo vida de necesidad, no se olvide de Él, que no se aparte de Él, que siga viviendo una vida pegada a Jesucristo. Que el Señor les bendiga grandemente, un fuerte abrazo a la distancia y estamos en contacto y estoy para servirles.